y vamos a escuchar las palabras de este representante de Roma para la JMJ en Lisboa. A Jornada Mundial da Juventude de Lisboa é também grito, Oiga, la Jornada Mundial de la Juventud es un grito de fraternidad universal. exatamente desta fraternidade universal. E a Jornada Mundial da Juventude tem de ser uma escola, tem que ser pedagógica para Tiene que ser una escuela pedagógica para ver el gusto y la alegría de conocer lo diferente. Oiga, repito, tiene que ser una escuela pedagógica, o sea, la JMJ, para ver el gusto y la alegría de conocer lo diferente. ¿Qué será lo diferente? ¿A qué se refiere este individuo, este monseñor, con lo diferente? La alegría, el gusto de conocer lo diferente. Sigamos escuchando. o gosto e a alegria de eu conhecer o que é diferente. O diferente tem que ser uma riqueza, tem que ser entendido Lo diferente tiene que ser entendido como una riqueza. como uma riqueza. Católicos, não católicos, com religião, sem religião, com fé. Presten atención a este punto que es muy importante. Católicos, no católicos, con religión, con fe o sin fe, lo primero, oiga, lo primero es entender que es una riqueza la diversidad. Esto se dio del 1 al 6 de agosto, hace unos cuantos días de este año. Este es el representante de eso y dice, los católicos, no católicos, con religión, con fe o sin fe, lo primero, en otras palabras, lo más importante es entender que es una riqueza la diversidad. ¿Qué será la diversidad? ¿Aquí están hablando ahí de colores, de sabores? ¿O de qué están hablando? Sem fé. E primeiro, entendam que é uma riqueza esta diversidade. Nós não queremos converter os jovens. Mire lo que dice. Este señor es un representante de Roma. Y ahorita les voy a pasar otro video para que ustedes se den cuenta ya este monseñor hoy en día quién es. Pero este señor monseñor, representante de Roma en la JMJ de Lisboa, Portugal, dice, nosotros no queremos convertir a los jóvenes a Cristo. ¿Lo escucharon o no? Nosotros no queremos convertir a los jóvenes a Cristo o a la Iglesia Católica. Nada de eso, absolutamente. Lo está diciendo un representante de Cristo, un representante de la Madre Iglesia, de otros, no mía. El objetivo de ellos no es llevar a los jóvenes a Cristo, entonces ¿para qué están yendo los jóvenes allá? Está claro, para escuchar simplemente la agenda que tiene la ONU, una agenda inclusiva, una agenda con ideología de género, una agenda con un maquillaje ecológico, que todo en última instancia está vinculado y preparado para la antesala de un anticristo. Entonces no les interesa que los jóvenes conozcan de Cristo y lo dicen abiertamente. ¿Lo están escuchando o no? Converter os jovens a Cristo, nem à Igreja Católica, nem nada disso, absolutamente. Nós queremos é que seja normal que um jovem cristão católico diga En lo absoluto queremos que eso suceda. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que sea normal que un joven musulmán, un judío o de otra religión no tenga problemas en decir quién es. Ese es el núcleo del sincretismo, del ecumenismo, en otras palabras y traducido. Esa es la mesa de comer del anticristo, eso es lo que quiere el anticristo. Unificar todas las religiones como una sola para que posteriormente se desvincule una visión de lo que es el verdadero Dios y le adoren a él. Y ahí está vinculada a Roma, lo está diciendo muy claro. Miren el mundo en el que estamos, que antes por lo menos se tomaban un poquito de delicadeza, de mesura para decir las cosas, pero ya las dicen abiertamente. Lo preocupante no es que este tipo de individuos digan las cosas abiertamente, lo preocupante es que hay millones de personas que todavía siguen enceguecidas siguiendo esta organización totalmente anticristiana e idólatra y pagana. Ustedes sabían que por lo menos Juan Texel, uno de los grandes inquisidores de la Iglesia Católica, cuando empezó a vender las indulgencias, por allá en el siglo XVI, cuando empezó a vender las indulgencias de las cuales se quejó Martín Lutero y lo evidenció Martín Lutero, el mismo hereje este decía que aún los que tenían el pecado de haber violado la misma madre de Dios, comprando esa indulgencia, iban a ser absueltos de sus pecados. Juan Texel era uno de los que decía, al mismo instante que la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio vuela. Entonces vemos que los intereses romanos siempre han sido intereses materialistas e intereses imperialistas, pero jamás intereses cristianos. Jamás intereses en búsqueda del reino de Dios. Vemos que aquí a ellos les interesa, dicen, no queremos que los jóvenes, no nos interesa que un joven esté buscando de Cristo. Lo único que nos interesa es que ningún joven de ninguna religión tenga problemas con decir quién es. Autoconvénzanse de quiénes son ustedes, crean o no crean en Cristo, nos vale huevo. Triste predicación de las tinieblas. De Dios jamás. Una entidad así jamás es de Dios. Unos predicadores así jamás son predicadores de Dios, más del mismo Satanás, pero de Dios jamás. testemunho que o é, que um jovem muçulmano, judeu ou de outra religião também não tenha problemas em dizer que o é e que todos entendamos que a diferença é uma riqueza. O sea, que los jóvenes no tengan ningún problema en marcar su diferenciación y en decir quiénes son. Y que todos entendamos que la diferencia es una riqueza y el mundo será objetivamente, ¿qué? Mejor. O sea, que es un mundo mejor para la cosmovisión católica romana, donde estén judíos aquí creyendo a su manera y de la manera rechazando al Mesías como lo están rechazando. No sé si de pronto ustedes lo sabían, por lo menos en el Talmud o en algunos escritos se hace insulto de manera blasfema al mismo Jesucristo, diciendo que está revolcándose en el infierno aún entre estiércol y fuego. Pero estamos hablando de pueblos que obviamente atacan el mismo Mesías y para el catolicismo son simplemente hermanos de nosotros.
lo mismo que los musulmanes, lo mismo que todo el mundo. Pero esto es lo que ellos están predicando, es un ecumenismo abierto y no tienen problema con decirlo. Y yo sé que muchos de sus fieles y feligreses tampoco tienen problema en aceptarlo porque simplemente tienen que obedecer a todo lo que diga Roma, así diga las barbaries y las blasfemas que pueda decir. E o mundo será objetivamente melhor se nós formos capazes de colocar no coração de Si todos somos capaces de colocar en el corazón de todos los jóvenes esta certeza de fratelli tutti, todos hermanos. Vayan, corran y véanse la primera parte donde estoy hablando también, donde mencioné las encíclicas de Francisco, la primera que es la Laudato Si, a través de la cual se habla de todo este tema ecológico, que el mundo, que la madre tierra, le faltó decir la Pachamama a este señor Francisco, la Pachamama. Y también tenemos la otra encíclica llamada la Fratelli Tutti, que es la que está mencionando aquí este individuo, monseñor, a través de la cual se habla de una fraternidad que es como un tipo de cercanía horizontal y a través de la cual simplemente Roma predica que todos son hermanos, todos son hijos de Dios, porque todos son criaturas de Dios. Blasfemia, la palabra de Dios nos deja muy claro que hijos de Dios son los hijos nacidos según el Espíritu, pero no son los hijos según la carne. El mismo Jesucristo en algún momento le dijo a los mismos judíos que Dios podía levantar hijos de las mismas piedras, pero para Roma, aún los mismos perros, y se lo mostré y se lo demostré en la carta Fratelli Tutti, o sea, los mismos animales, las mismas plantas, son nuestros hermanos. Panteísmo, herejía y engaño al 1000 por 1. Entonces aquí vemos que lo termina de corroborar este señor vinculado al corazón de Bergoglio y no vaya a creer que le está hablando esto de su propia cuenta, lo está hablando porque simplemente él está conectado con todo lo que se está gestando desde la cabeza suprema de Roma o el Vaticano llamada Jorge Bergoglio, al que muchos llaman su papá. todos os jovens esta certeza da fratelli tutti, de todos os irmãos. De Fratelli Tutti, todos hermanos. En fin, vemos al señor Jorge Bergoglio en su balcón. Aquí el señor Jorge Bergoglio va o menciona en este video los 21 nuevos cardenales ordenados por él. Esto es como lo que sucede en mi país o lo que sucede en países tristemente que están gobernados por la corrupción. Llegan y se montan en un gobierno y ellos obviamente van a empezar a nombrar a personas que estén en sintonía con sus maquinaciones, con sus ideologías. Aquí el señor Jorge Bergoglio menciona 21 cardenales nuevos. Esto aquí sucedió 3 días después de que haya pasado esto. Francesco Xavier Bustillo, vescovo de Ayacho. Monseñor Américo Manuel Alves Aguiar. Alves Aguiar. ¿Quién lo mencionó ahí? El señor Jorge Bergoglio. Ya el señor o el monseñor Américo Manuel Alves Aguiar ya no es monseñor, sino que ya es cardenal. Monseñor Américo Manuel Alves Aguiar, vescovo auxiliar de Lisbona. Vemos que ese es el de Lisboa, nada más y nada menos el personaje que estaba encargado de la JMJ, Jornada Mundial de la Juventud.